Buenas tardes. Gracias por venir. A los asistentes y miembros que sean de Amigos, y esperamos que los que no lo son hoy se animen a serlo, porque todo esto lo podemos hacer gracias a la aportación anual de 25 euros, que lo consideramos casi como un micromecenazgo para el desarrollo de actividades de apoyo, de complemento y suplemento del museo. Hace 3 años que existe, 3 años ya, ¿no?, que existe, y ya somos más de 800 socios, lo que es un éxito que es inexplicable, que demuestra el vigor y el entusiasmo, el vigor de la sociedad civil y el entusiasmo que se tiene por este museo. Un museo que está creciendo y que debo decir que en parte, o una parte importante, se debe a nuestro director, Alfonso Palacio, que está gestionándolo de manera maravillosa, y solo hay que ver las exposiciones que hay, que son estupendas, y lo que está consiguiendo de donaciones y préstamos y depósitos. Y entonces pensamos en hacer un pequeño ciclo, sobre algo que es que es fácil de decir y difícil de entender, que es la ética y la estética, que tiene mucho que ver con los museos. Y para ello hemos pensado en 4 conferencias que abordan el problema o el asunto desde diferentes ángulos, y esta es la primera. La primera que vamos a hacer es hoy, con un invitado especial. Yo creo que es bueno, yo no sé si es emergente o ya está en lo alto, pero es una de los pensadores y filósofos españoles más interesantes en el momento, joven todavía, si se puede decir, y Juan Arnau, no quiere, el segundo apellido no le interesa. Juan Arnau yo creo que hay varias singularidades que le hacen especial, y voy a decir alguna. La primera es que cuando acabó el bachillerato, si fue bachillerato lo que hizo, se embarcó, y estuvo embarcado pues varios años, y cuando regresó, a pesar de formar parte de una familia, de una estirpe de arquitectos que empieza en su bisabuelo, con uno de los arquitectos más importantes de Valencia, Arnau Miramón, se inclinó por la astrofísica, una disciplina exigente que parece que es vocacional. Pero cuando acabó, segunda singularidad, no se dedicó a la astrofísica, consiguió una beca de la ECI y se fue a la India. Y allí aparece otra singularidad, que es que se interesa por la filosofía india y por el sánscrito. Curiosamente, su profesor es un catalán, Pujol, y se hace hasta cierto punto, no experto, pero conocedor del sánscrito, con lo cual ya gira otra vez su vida. Y se va a México, donde hace su tesis doctoral, curiosamente en México, en el Colegio de Médicos, en el Colegio de México, en el área se llama de la filosofía de la lengua y Asia y África, sobre uno de los fundadores de la vía media del budismo, Nagarjuna, y se hace experto en Nagarjuna, pero a la vez sigue profundizando en el sánscrito, y esta vez en México lo hace con un indio, que no me acuerdo de su nombre. Y desde allí, es como si su cuerpo errara por el mundo, pero su mente está en un sitio siempre. Y entonces su cuerpo se va a Michigan, donde se hace profesor de lenguas de sánscrito. Y allí está unos años, hasta que regresa a España, a Valencia, a uno de los centros de estudio de historia de la medicina más interesantes. Valencia tiene una tradición médica importante, y de allí se va a Barcelona como profesor de filosofía moral, regresa a Valencia
como profesor en la Europea, se va a Granada, si no me equivoco, y ahora está en la Complutense de Madrid. O sea, que va errando por España y por el mundo, pero mientras tanto su pensamiento está centrado en la filosofía india, fundamentalmente, tanto la védica como la budista, que es quizá donde más ha profundizado. Y todo lo que tiene que ver con la conciencia, el último libro que escribe es El deseo, y tiene que ver con el deseo y la aventura del deseo. La aventura del deseo, que tiene que ver con la formación de la realidad, de lo cual yo creo que hablará hoy más extensamente, pero también se interesó por el diálogo entre culturas, podemos decirlo, y entonces ver cómo la cultura india y la europea o la occidental se relacionan. De hecho, si está aquí es porque escribió dos magníficos artículos en El País, uno sobre Ralph Waldo Emerson y otro sobre Rabindranath Tagore, que precisamente pues, miraba a estas dos culturas de dos grandes filósofos o pensadores. Me parece que eran 18 publicaciones de libros, 25. Más 3 ensayos, más tiene unos, también de la filosofía occidental, tiene uno sobre Leibniz, otro sobre Berkeley y otro sobre Spinoza. Y bueno, leer todos los que hay les va a dar una idea, y ya con esto acabo, para dejarle a él. Su tesis doctoral es, el nombre primero es largo y puede que me equivoque, Bulamadayakarika de Nagarjuna. Entonces lo importante es la vacuidad como medio. Esto es una de las cosas que ha investigado, entonces, que es algo que podrá explicar o no. Le sigue siguiendo con Nagarjuna, que ya he dicho que es uno de los fundadores del budismo del camino medio. Es Actualidad del pensamiento de Nagarjuna, La palabra frente al vacío, filosofía de Nagarjuna, del Fondo de Cultura Económica, Antropología del budismo, editorial Kairos, Arte de probar, ironía lógica india antigua, que es una cosa que le importa a través de otro budista importante, que es Vasubandhu. Rendir sentido, filosofía y traducción de pretextos, elogio del asombro, conversación con la cultura Andreu, de pretextos, Vasubandhu, precisamente, Berkeley, junto a Carlos Mellizo, en Valencia, pretextos, leyenda de Buda, cosmología de India védica, samkhya y budista, de Fondo de Cultura Económica, la medicina india, también hizo una cosa sobre la medicina india y la Ayurveda, Manual de Filosofía Portátil, un libro que me regaló hoy, donde vienen 15 o 16 filósofos, cada uno con unas 10 o 12 páginas o algo así, de Galaxia Gutenberg, me parece que va por la 5ª edición, La invención de la libertad, de esto probablemente vaya a hablar, pero que tiene que ver con muchas cosas que están ocurriendo en los últimos 2 años, Budismo esencial, La fuga de Dios, de Ediciones Atlanta, Historia de la imaginación del Antiguo Egipto al sueño de la ciencia, La mente diáfana, Historia del pensamiento indio, y el último publicado en abril de este año, Rousseau o la hierba doncella. Estos son solo ensayos, pero además tiene traducciones del sánscrito directo. La primera vez que se traduce el sánscrito directo, me parece el Gita, Bhagavad Gita es de él, pero también tradujo a Nagarjuna y también tradujo a las Upanishads. Bueno, pues la verdad es que tiene un bagaje de conocimiento y expresión del pensamiento oriental y occidental que le hace que va a tener una... Le doy las gracias por haber aceptado venir y espero con mucha impaciencia su conferencia. Gracias. Gracias, Martín. Gracias a todos por estar aquí. Digamos que mi trayectoria, que ha sido siempre filosófica, yo empecé a estudiar astrofísica porque yo vengo de una familia donde había que estudiar algo que fuera muy difícil, ¿no? Era una regla no escrita, ¿no? Y mi padre, que era arquitecto, hizo una casa en Riberos de Mora, en Teruel, que estaba alejada del pueblo,
Entonces yo cuando salía por la noche y regresaba a casa a veces me quedaba durmiendo en el tejado y me quedaba contemplando las estrellas y empecé a tener una relación contemplativa con las estrellas, ¿no? Una especie de complicidad con las estrellas en la que luego profundicé en mi época de marino, porque sabéis que en el mar pues las estrellas son muy importantes y en alta mar, sobre todo cuando estás en medio del océano, pues ahí no hay contaminación lumínica y aunque estás muy bajo, pues las estrellas se ven de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces estudié astrofísica, pero la visión del universo que ofrece la cosmología contemporánea y la astrofísica contemporánea es un tema que estoy trabajando ahora con la física cuántica. El año que viene saco un libro sobre lo que yo llamo filosofía cuántica, se llama Materia que respira luz. Esa visión que da la astrofísica de lo que es el universo, que es un universo fundamentalmente frío y mecánico, para mí fue decepcionante, ¿vale? Entonces quise saber más. ¿Y dónde podía encontrar otra cosmología equivalente en entidad y en profundidad, al margen de la cosmología contemporánea, que es una cosmología que tiene 350 años, que es una cosmología que empieza con Kepler y Newton y Galileo, ¿no? ¿Dónde podía encontrar yo una cosmología que pudiera ofrecerme otra visión del universo? Y entonces había dos grandes posibilidades. Una era la cosmología india, es decir, irme a la India, y por eso me voy a la India. Me voy a la India porque quiero que me cuenten otra versión del universo. Y ahí descubro que hay una tradición de pensamiento de 3000 años donde la visión del universo es completamente diferente. ¿Vale? Donde el universo, el fundamento del universo no es una explosión, un Big Bang, que no sabemos por qué ocurre, sino que el fundamento del universo es la conciencia, ¿vale? Y una naturaleza pulsante, una naturaleza cíclica que se despliega y se repliega, ¿vale? Digamos que el modelo del universo indio es, por un lado, una conciencia vacía y sin contenido, que es el fundamento, y una naturaleza que se despliega y se repliega. Y entre ellas dos hay un magnetismo amoroso, porque las metáforas que utilizan ellos son la metáfora de la bailarina y el espectador, ¿no? Hay una relación amorosa entre esas dos. Es decir, que lejos del universo frío del mecanicismo moderno y de la astrofísica contemporánea, hay otro relato del cosmos. Y el otro lugar donde encontrar un relato del cosmos apasionante es la Grecia antigua, ¿vale? Entonces, voy a la India y conozco a Óscar Pujol, que es nuestro gran sánscritista. Ahora Babeli ha hecho una lista cuyo resultado a mí me parece bastante lamentable, de los 100 mejores libros del siglo XX, ¿no? Yo he participado. De los míos, de los que yo seleccioné, no ha aparecido ninguno. Pero el primero que puse, que yo entiendo que no va a aparecer nunca, es el Diccionario Sánscrito Español de Óscar Pujol, ¿vale? Porque aquí tenemos un personaje y un gran sabio, que es Óscar Pujol, que es un tipo que se va a la India con una mano delante y otra detrás, y está allí 16 años trabajando en un diccionario de sánscrito que puede competir con los grandes diccionarios de sánscrito que se han publicado en Japón y en Alemania, que son los dos, y en Inglaterra. Pero bueno, fundamentalmente Japón y Alemania son las dos grandes tradiciones de conocimiento del sánscrito. Japón por propia implicación y Alemania porque sabéis que todas las cuestiones de filología clásica y de lenguas indoeuropeas siempre han sido muy fuertes, desde Nietzsche, ¿no? Y Pujol se mete 16 años, yo lo visité, tuve la suerte de visitarlo, yo viví en Benarés, y de visitarlo cuando estaba haciendo ese diccionario. Ahora él es el director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Pero bueno, entonces era pobre y vivía con su mujer y su hijo en un apartamento minúsculo dentro de la universidad y rodeado de libros, ¿no? Y ahí encuentro una cosmología, digamos, ahí empiezo a leer las Upanishads, que luego he traducido y se han publicado en Atalanta y en Alianza, que es, digamos, el fundamento del pensamiento indio, ¿vale? Las Upanishads es cuando la India empieza a hacer filosofía, ¿vale? Pero la cosmología india, a diferencia de la cosmología
nuestra, que es fundamentalmente platónica, antes de que empiece la Revolución Industrial. Luego de esto quiero hablar un poquito. La cosmología nuestra es una cosmología platónica, y es una cosmología donde el fundamento del universo es la imagen, es la idea, es el eidos, ¿vale? Mientras que la cosmología india, el fundamento del universo es el sonido. Fijaros que tenemos dos sentidos nobles, que son la vista y el oído. Bueno, pues se podría decir que la civilización india se articula en torno a la vibración original, ¿vale? Y la cosmología griega se articula alrededor de la luz original, ¿vale? El oído y la vista, lo visto y lo escuchado, ¿vale? Los rishis, los 7 sabios de la antigüedad india, los 7 sabios védicos, escucharon, es decir, la revelación india es una revelación sonora, escucharon una serie de ritmos, una serie de canciones, a las que luego pusieron palabras. Y esos son los signos del Rig Veda, que es el texto más antiguo que conocemos de la civilización india. A partir de ese texto surgen una serie de textos especulativos, filosóficos, que son las Upanishads, ¿vale? Digamos que 600 años después de que se termine la compilación del Rig Veda, empiezan a escribirse las primeras Upanishads. Pero la idea fundamental es que el universo, el fondo del universo es sonido, es una vibración. El Big Bang también es una vibración. De hecho, hay una cosa en astrofísica que se llama radiación cósmica de fondo, que es el residuo de la explosión del Big Bang, que ahora está aquí en esta habitación. Es decir, si tuviéramos los aparatos necesarios, podríamos detectar ese ruido de fondo, que es un ruido en radioondas. Está aquí en esta habitación, ¿vale? Bueno, pues la filosofía india lo que dice es que la conciencia también está aquí en esta habitación. No como conciencia personal de cada uno de nosotros, sino como conciencia original, como radiación cósmica de fondo, ¿vale? En ese modelo, la conciencia y la naturaleza, digamos que bailan juntas. Son dos realidades que han existido siempre. Han existido siempre, no han sido creadas. Esto pasaba también en Grecia, en la Grecia antigua, es decir, Aristóteles pensaba que el universo nunca había sido creado, ¿vale? Había una fuerza ordenadora del cosmos, pero el universo había existido siempre. Bueno, pues en la India el universo ha existido siempre, no existe el problema de la creación. El universo es pulsante, ¿vale? Se despliega y se repliega. Es como un corazón. Y lo más importante, el universo está vivo, todo está vivo. Todo percibe y siente. Esto es una idea que ahora se está poniendo de moda en filosofía, es una idea muy antigua, es una idea pagana, es una idea de Emerson, ¿vale? Esta idea de que todo percibe y siente, ahora en filosofía se llama panpsiquismo. Todo percibe y siente a diferentes velocidades, es decir, el mineral percibe y siente también, pero es una percepción lenta, es una percepción obtusa, digamos. El mineral es muy cabezota, ¿vale? La planta es una percepción lumínica. Ahora he estado leyendo sobre el océano y los responsables de que esta atmósfera sea respirable es el fitoplancton. O sea, los organismos, los microorganismos unicelulares que hicieron posible que se pudiera respirar, que nosotros seres humanos podamos respirar en una atmósfera con oxígeno, fue el fitoplancton de los océanos, ¿vale? Que son plantas sin raíces, digamos, que se alimentan de luz y de nutrientes. Entonces, esta idea de que todo percibe y siente ha sido rescatada por algunos filósofos que forman parte de lo que yo llamo mi tradición filosófica occidental, porque en mi trayectoria yo me voy a Estados Unidos, trabajo con un gran maestro que se llama Luis Óscar Gómez, que es un puertorriqueño, que es doctor por Harvard, tiene un currículum impresionante, sabe chino, japonés, sánscrito, tibetano, inglés, francés, alemán, sabe todo. Murió hace 2 años. Yo cuando fui a trabajar con él me impresionó que en su despacho
tenía un mueble giratorio que eran diccionarios. Diccionario alemán, sánscrito. Diccionario japonés, francés. Diccionario francés, italiano. Todos diccionarios. Y estuve como 10 años inmerso en el pensamiento indio, fundamentalmente en el pensamiento budista. Hice mi tesis doctoral sobre un filósofo que se llama Nagarjuna, que se titulaba Mula Madhyamaka Karikaha, que significa los fundamentos de la vía media, donde él expone su doctrina de la vacuidad, que ahora voy a exponer brevemente. ¿Vale? Me sumergí completamente en el pensamiento indio, en el pensamiento budista y en el pensamiento hindú, en la filosofía Samkhya, que ahora voy a tratar de explicar. Y cuando llegué a España, después de 10 años, llegué como investigador Ramón y Cajal, que son unas becas que se inventaron para traer a investigadores que se habían formado fuera de España a España. Conocí a una persona que se llama Agustín Andreu, que es el tercero de mis grandes maestros, el cuarto. Yo he tenido 5 grandes maestros. El primero es mi padre, el segundo es Óscar Pujol, que os he hablado de él. Es muy importante la idea del maestro en la India, la idea del gurú. Aunque el gurú sea un idiota, es bueno tener un gurú, ¿vale?, al que consultar, ¿vale? No importa, no es necesario, es mejor que sea sabio, pero no es necesario que sea un sabio, ¿vale? El segundo es Óscar Pujol, el tercero es Luis Gómez, profesor de Michigan, y el cuarto es Rasik Viharijoshi, que es mi profesor de sánscrito, y el quinto es Agustín Andreu, que es un ex sacerdote que tiene ahora 94 años, vive todavía y tiene la mente bien, del que estuvo enamorado María Zambrano. ¿Habéis oído hablar de María Zambrano? La gran filósofa, la gran mujer filósofa del siglo XX español. Bueno, pues María Zambrano, cuando estaba en Roma, conoce a Andreu. Andreu era un cura que estaba estudiando en Roma, un cura brillante, teólogo, animoso, inteligente, lúcido. Y bueno, María Zambrano, él es 10 años más joven que ella y ella se enamora de él. Hay una serie de cartas que están publicadas en pretexto, se llaman cartas de La Pies. La Pies es un lugar en Suiza, al que Zambrano tiene que, digamos, dejando Roma, tiene que dejar Roma, la tiran de su piso y se va a La Pies, le dejan una casa de campo en Suiza y ahí hay una correspondencia con Andreu muy interesante. Yo hice un libro de conversaciones con Agustín Andreu. Pero Agustín Andreu es importante en mi vida porque es el que me hace regresar al pensamiento occidental. Después de estar inmerso en el mundo académico norteamericano y en el pensamiento indio. Y llego a Europa y yo siempre he sido lector de filosofía, empiezo a leer de nuevo la historia del pensamiento europeo. Y escribo el libro del que ha mencionado Martín, que es Manual de Filosofía Portátil, que probablemente sea mi libro más leído, el que ha tenido más éxito, tuvo premios, bueno, es un libro que ha tenido un largo recorrido. Que es una historia de filosofía occidental contada por un budista. Esto no se dice en el libro, pero la mirada sobre el pensamiento occidental es la mirada de un budista, porque yo, desde entonces, miro el mundo con los ojos de un budista, como lo miraría un budista. Y entonces eso me da una visión fresca sobre nuestra historia, la historia de nuestra filosofía. Digamos, desde Heráclito hasta Claude Lévi-Strauss o Wittgenstein. Bueno, esto va a ser muy frecuente. Porque, no, ¿sabéis que Samuel Butler decía que íbamos a convertirnos en los perros y en los caballos de las máquinas? De que igual que nosotros ahora tenemos animales que nos sirven, las máquinas iban a evolucionar. No me quiero salir, ¿no? Pero las máquinas, el gran problema de las máquinas, esto es una idea genial, que la gente no está muy preocupada, pero él decía, el único hándicap de la máquina es que no sabe hacer el amor, es decir, que no se puede reproducir, ¿vale? Pero Butler decía, no, tiene un artículo fabuloso que se llama Darwin Among the Machines, Darwin entre las máquinas, ¿no? Entonces decía, bueno, la máquina no se puede reproducir, pero hay especies que se reproducen utilizando otras especies. Y ponía el ejemplo de la flor.
La flor es bella porque con esa belleza seduce a la abeja y utiliza a otra especie para reproducirse. Pues Butler decía, nosotros, las máquinas, seducen al que yo llamo tecnólatra, seducen al ingeniero, ¿no? Porque las máquinas son muy útiles, y entonces el ingeniero hace esa otra especie externa que hace que se reproduzcan y que las máquinas cada vez sean más complicadas, más inteligentes, más... Y bueno, acabarán dominándonos, utilizando a esa otra especie, ¿no? Que les sirve. Bueno, pues esto va a pasar, esto de que la máquina se haga con el control y se haga con el poder es una posibilidad que yo creo que sobre la que hay que estar atento. Pero bueno, a lo que quería contar. Después de esa inmersión en el pensamiento de la India, leo la tradición occidental y, lo más importante, la tradición científica, con la mirada de un budista, ¿vale? Porque en la India hay esta creencia, yo no sé si es cierta o no, de que en la India antigua se pudo desarrollar una civilización tecnológica, pero los grandes sabios dijeron, no, por ahí no hay que ir, ¿vale? Esta es una idea que me transmitió uno de mis maestros, Rasei Bihari Joshi, que era un brahman mayor. Es decir, por ahí no, porque la civilización tecnológica es resultado, tiene 250 años, 350 desde Descartes, de la partición cartesiana, ¿vale? Descartes dice, bueno, el mundo es, por un lado, mente, res cogitans, lo llama él, y por otro lado, res extensa, materia. Dos mundos separados. El ser humano, esto es una frase de Descartes, es consciente y libre. El resto es inconsciente y mecánico. ¿Vale? ¿Qué pasa a continuación? Llega Newton, un genio absoluto. Y Newton, que no es newtoniano, esto es muy importante entenderlo, es decir, Newton tiene la visión pagana, y la visión que tengo yo, y que tiene el pensamiento de la India, de que habría que reconsiderar la posibilidad de que la percepción y la conciencia está a diferentes velocidades y a diferentes niveles en todas las cosas, porque es el trasfondo mismo del universo. Pero Newton, que no es newtoniano, que es un hombre preocupado fundamentalmente por la alquimia, y la alquimia sabéis que es esta cosmovisión en la que todo está vivo y todo son fuerzas, ¿vale? Newton, que es un genio, es el fundador de la física. De hecho, la física no existe antes de Newton. Hay una física de Aristóteles, pero esa física no se debería traducir como física, physis, se debería traducir como naturaleza. De hecho, Descartes dice, no, Aristóteles tiene una física animista. Yo voy a hacer una física mecánica, ¿vale? Entonces, esa partición que hace Newton, esa profundización en la física matemática hace que esa física matemática que se enseña en las escuelas o que nos enseñan a nosotros cuando estudiamos astrofísica, con esa física se puede llegar a la Luna. Yo estudié una asignatura que era la navegación espacial y teníamos que hacer las ecuaciones para mandar un satélite a la Luna. Y la física de Newton nos servía, no hacía falta recurrir a la relatividad general ni a la relatividad especial. Bastaba con la física de Newton. Es decir, la física de Newton es una física que utiliza la geometría de Euclides, que, como sabéis, es una geometría provinciana, es una geometría cateta, porque es una geometría que funciona en las distancias cortas, ¿vale? Es decir, este edificio se puede hacer con la geometría de Euclides. Un puente se puede hacer. Si nos vamos más allá de la Luna, ya la geometría de Euclides ya no funciona. Hay que utilizar la geometría de Riemann, ¿vale? Otro tipo de geometrías, ¿vale? Para largas distancias, ¿vale? Pero Newton, que es un tipo que está obsesionado por la alquimia y está obsesionado por encontrar un código secreto que él cree que hay inscrito en la Biblia. De hecho, Newton, cuando muere, tiene una colección de Biblias impresionante en su biblioteca, tiene un laboratorio en Cambridge y tiene una biblioteca impresionante de Biblias. Hace los Principia Mathematica, 1666.
¿vale? Pero hace eso y lo deja, porque a él le interesa lo otro. Él es digamos, la modernidad no existe, esta visión del mundo mecanicista no existe todavía. Va a tener luego mucho éxito, pero todavía no existe. Y a él le interesan otras cosas. Entonces va a verlo Halley, Edmund Halley, el del cometa. Entonces ocurre la anécdota esta, no sé si la conocéis, del pollo de Newton. ¿La habéis escuchado? Newton se encierra en su gabinete y dice, por favor, que no me moleste. Y entonces su doncella le hace la comida, que es un pollo, y entonces, como no le puede molestar, lo deja a los pies de la puerta. Entonces llega Edmund Halley, que lo quiere ver, y la doncella dice, no, no se le puede molestar. Y entonces pasan las horas, Halley tiene hambre, y entonces Halley se come el pollo de Newton. ¿Vale? Y al cabo de las horas sale Newton, abre, mira, es una anécdota muy bonita porque es muy humana, mira, ve la bandeja con los huesos del pollo y dice, qué despistado soy, pensaba que no había comido. Dice, no se le ocurre que el otro se haya podido comer el pollo. Piensa, qué despistado soy, pensaba que no había. Bueno, pues ahí a Newton le pasa como al Padrino, ¿no? Que quiere legalizar sus negocios y le vuelven otra vez a la mafia. Bueno, pues Newton quiere dejar el mecanicismo, no le interesa. Piensa que es una simplificación de la realidad, pero Halley lo vuelve a traer y realmente lo que luego va a tener una influencia muy poderosa en el pensamiento moderno, en Diderot, del que hemos hablado, en todos los ilustrados, es el pensamiento de Newton. Voltaire y Diderot eran dos grandes, Kant también, dos grandes admiradores del pensamiento de Newton. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué Europa acepta esa simplificación? Esto lo dirá mucho más tarde Schrödinger. Schrödinger dirá, no, la física se pudo desarrollar tanto porque dejó fuera de la ecuación al sujeto, al observador. Esto es una frase de Schrödinger. Luego con la física cuántica va a desmentir todo este mecanismo, pero todavía no. ¿Qué pasa con Newton? Que se utiliza como hay una batalla fundamental, y por eso es muy importante entender la sociología de la ciencia y cómo en las ciencias no solo entran asuntos de método y de experimentación y de laboratorio y de empirismo, sino que entran asuntos sociales, ¿vale? Es lo que se llama sociología de la ciencia. Ahora ha muerto el gran pensador de la ciencia que teníamos, ya estaba muy mayor, estaba enfermo, ha muerto hace poco, se llama Bruno Latour. Yo he escrito un artículo extenso para El País que saldrá en la próxima semana, pero es un pensador fundamental para entender lo que es la ciencia, porque no se entiende muy bien, ¿no? Porque los éxitos han sido tan apabullantes que una especie de imperio cientifista que está dominando las mentes en todo el mundo desarrollado. Entonces hay una batalla fundamental en Europa entre los jesuitas, que controlan a los reyes, sobre todo al rey de Francia. De hecho, los controlan tanto que llega un momento en que los expulsan, que luego Enrique IV los vuelve a admitir, y los ilustrados, ¿vale? Hay una batalla sangrienta, diría. Y Newton es el arma. Es decir, el mundo mecanicista es el arma que tienen los ilustrados, que están cansados de los curas, para sacarlos de la rectoría del conocimiento, del dominio del conocimiento, ¿vale? Esa batalla entre los jesuitas y los ilustrados hace que el mecanicismo triunfe y la física desarrolla extraordinariamente hasta el punto de que la física, cuando una ciencia se desarrolla a sí mismo, llega un momento, pasa como con los imperios, llega un momento en que elabora también la crítica de sí misma, la negación de sí misma. Los imperios, esto lo explican muy bien los historiadores, nunca se desmoronan porque viene un bárbaro y los invade. Los imperios se desmoronan desde dentro, se pudren dentro y eso hace que caigan. Es la decadencia de Roma, la decadencia del imperio de Ashoka en la India. Todos, cuando uno estudia los diferentes imperios, ve que siempre, digamos, la idiotez, ahora en esta sociedad de la distracción tecnológica en la que vivimos, la idiotez acabará con nosotros, ¿vale? Se trata de hacernos idiotas para podernos manejar con más fluidez, ¿no? El entretenimiento, todo esto que yo llamo la imaginación pasiva, las series, los TikToks, todo esto, ¿vale? Forma parte de esa estrategia, ¿no? Para que fluya más
Pues la física llega a un momento que se desarrolla tanto que surge la teoría cuántica. Y la teoría cuántica es una refutación de la física clásica, del modelo mecanicista. Y la teoría cuántica se puede leer como una visión en la que todo percibe y siente, ¿vale? Es decir, que se cierra el círculo del conocimiento, ¿no? Desde la Grecia clásica hasta la teoría cuántica. Podríamos decir que se puede cerrar el círculo del conocimiento. Me estoy yendo y no estoy hablando de Tagore y de... Voy a leeros ahora un poquito para hacer honor al título de la conferencia, porque Emerson es un pagano, es un pensador pagano. Lo que pasa es que es una persona con un magnetismo y con un temperamento tan fascinante que sobrevive como pensador pagano en un ámbito puritano, como es el ámbito de la Nueva Inglaterra de los puritanos en los Estados Unidos. Emerson es el gran pensador estadounidense, es el Sócrates de los Estados Unidos, ¿vale? Y Tagore es un indio que viene de una gran familia de brahmanes y de artistas de Bengala, que se educa, conoce la educación inglesa, ¿no? Que se educa en Inglaterra y que regresa y que trata de recuperar todo el legado. Es decir, son dos hombres que a mí me interesan, que viven entre dos mundos. Tenemos un puritano que vive en el mundo pagano y tenemos un indio que vive en el mundo de Oxford, de Inglaterra, de la educación europea, ¿vale? Y ellos tienen una visión de la estética y de la ética, y ahora voy a leer unas cuantas cosas para ceñirme al tema de la conferencia, sobre su visión de lo que es la ética y lo que es la estética. Para Emerson la ética es fundamentalmente una forma de vivir poéticamente, ahora lo vamos a ver, y para Tagore, como para todos los indios, la ética es una propedéutica, no es lo más importante. Lo más importante es la liberación del espíritu. Pero la ética ayuda. Es decir, si eres una persona muy poco ética o eres un bribón o un villano, la liberación es más difícil. Es posible, porque la liberación tiene esa cosa graciosa que es algo que cae del cielo. Entonces, puede ocurrir. De hecho, hay muchos ejemplos en la literatura india de villanos que de repente se liberan. Pero es más difícil, es un camino más improbable. La naturaleza es el espejo del alma. La idea es pagana y Emerson la implanta en una América naciente, puritana, esforzada, salvaje. América es un inmenso poema, con sus negros y sus indios, con sus negocios en el norte y las plantaciones del sur, con su indómito Far West, que concluye, eso dicen, en el mar. En América los cielos son más altos. Nietzsche declaró que de nadie se había sentido tan próximo como de Emerson. Borges dijo que Whitman y Poe, fundadores de sectas, habían oscurecido su gloria y que eran inferiores a él. La filosofía de Emerson es fantástica y el destino humano trágico, porque somos, esto es una cita de Emerson, irreparablemente individuos, cortados por el tiempo y por el espacio. Y nada hay más lisonjero que una fe que declara que todo hombre es todos los hombres y que no hay nadie que no sea el universo. ¿Vale? Esto es una idea fundamental de la cosmología de Emerson, que hereda de la cosmología de Leibniz, ¿vale? Que Leibniz, sabéis que tenía esta doctrina de las mónadas, ¿vale? Y la idea de que en cada mónada está el universo entero. Está todo lo que ha sido y todo lo que será, ¿vale? Pero con una orientación específica. Fue un ensayista de poderosa imaginación, capaz de reconocer la majestad forastera, ideas que fuimos y rechazamos, y un generoso lector de persas, griegos e hindúes. Artífice oracular de sentencias y compañero solidario que impulsó la carrera de Whitman y de Thoreau. Un modelo de ciudadano libre y excepcional en una América en gestación. Los ensayos de Emerson son probablemente la obra más relevante
de la historia cultural de los Estados Unidos. Una obra fundacional donde asoma el carácter de una nación que empieza a pensar por sí misma. Esto es una cosa muy bonita que tiene América, ¿no? O sea, América tiene cosas horribles. Yo cuando vivía allí llegó un momento que dije, yo me tengo que ir de aquí, porque esta gente está loca, ¿no? La sociedad americana, a nivel psíquico, aquí empezamos también cada vez a estar más locos, pero porque ahí las cosas que ocurren allí llegan aquí 20 años después, ¿no? Quien haya vivido ahí lo habrá visto. Yo viví ahí de 2000 a 2006 y todo lo que hacían mis estudiantes entonces lo hacen ahora mis estudiantes de ahora, de 20 años. Estar estresados. Yo no entendía que un chaval de 20 años esté estresado. No entendía, ¿no? La juventud es no tiene responsabilidades, no. Pues allí los estresan, porque el sistema ya los estresa. ¿Cómo los estresa? Pues les dan créditos. Tú puedes acabar la carrera y deber 200.000 euros. O sea, es el gran disparate. Es decir, los bancos dicen, bueno, ya tenemos este arco de posibles clientes, pero no vamos a extenderlos. Al final ya darán créditos a los bebés, ¿no? O sea, es el gran disparate. Pero bueno, tiene esa cosa de la libertad individual y del colono, ¿no? Que llega a una tierra hostil y a una tierra donde él tiene que construir todo desde cero, ¿no? Una obra fundacional, decía, donde asoma el carácter de una nación que empieza a pensar por sí misma. La terminología religiosa sigue presente, pero va dando paso a una visión más secular y distante de lo religioso. Las emociones, la inteligencia y la naturaleza sustituyen a la fe, el sacrificio y el pecado, ¿vale? Las emociones, la inteligencia y la naturaleza sustituyen a ese sacrificio, pecado, fe, ¿vale? Un nuevo vocabulario. Rorty decía una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, una idea, que decía que una filosofía o un pensamiento no refuta a otro pensamiento. Una filosofía o un pensamiento nuevo lo que hace es proponer un nuevo vocabulario que hace que olvidemos el vocabulario anterior. No lo puede refutar porque no hablan en los mismos términos. Como una investigación química no puede refutar a una investigación biológica o física. Hablan lenguajes diferentes, pero sí que nos puede hacer olvidar un viejo lenguaje. Por eso la filosofía se tiene que renovar continuamente, ¿no? Pues Emerson hace esto en un ambiente puritano. El puritanismo es devastador para la mente. Es lo peor, y Emerson se da cuenta, lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es ser puritano. La experiencia individual y la propia visión de las cosas adquiere mayor importancia. Insta a prestar atención a los hechos como símbolos de una armonía universal. Esta es una idea fundamental de Emerson. Todo el mundo natural está etificado y sigue la secreta ley de la compensación. Esto es lo que los indios llaman el karma. El cosmos está etificado y está estratificado, es jerárquico. Y es una jerarquía de sensibilidades. Y a sensibilidades más desarrolladas, mayor posibilidad de conocimiento, ¿vale? Igual que los sentidos están jerarquizados, ¿vale? Y hay sentidos nobles y sentidos menos nobles. Yo tenía un alumno que decía, no, son todos iguales. Y yo decía, sí, pues entonces dime, a ver, voy a elegir yo cuál te quito. ¿Prefieres que lo elija yo o que lo elijas tú? ¿No? Y pongo un ejemplo que ponía un filósofo, no recuerdo quién, que decía, la mano se entrega voluntariamente para salvar al ojo, ¿no? Nos tiran algo y la mano, no lo pensamos, es algo que lo llevamos incorporado, ¿vale? Bueno, pues para la India y para el mundo antiguo, el universo es una jerarquía de sensibilidades, el mineral, el vegetal, el animal, pero no acaba en el hombre. Esto es una idea muy importante. Nosotros somos tan ególatras y tan antropocéntricos que hay muchos seres, nosotros somos la cabeza de los seres, somos el león, como el león en la selva. No hay seres por arriba, pero en la India y en los mundos antiguos hay seres por arriba del ser humano, ¿no? Y entonces para Emerson todo el mundo está edificado, es decir, que no hay un gran gobernador, no hay un gran capitán, no hay un señor de la barba que haga justicia, sino que la propia estructura del universo es ética, ¿vale? Y da a cada uno lo que corresponde en función de lo que haga uno mismo, ¿vale? En función de lo que uno haga, uno tiene lo que, digamos, las consecuencias de lo que ha hecho, ¿no? Esta idea, y Borges la sintetiza en un relato fabuloso que se llama Deutscher Requiem,
que es un relato que a Borges le costó el Nobel, porque es un relato en el que Borges intenta comprender la mente de un nazi, y esto en el Nobel era intolerable. Y entonces dice, esto es una cita de él, dice: así, toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda muerte un suicidio, toda humillación una penitencia. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esta teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. ¿Vale? Esta idea es la idea de la India. De lo que nos pasa se debe a algo que hicimos. Igual lo hicimos en otra vida, pero es nuestra responsabilidad todo lo que nos ocurre. ¿Vale? A mí me gustaba mucho, yo tenía en mi despacho de Michigan una tira de Olaf. No sé si conocéis esas tiras, en Estados Unidos funcionaba mucho. Olaf era un vikingo, era una tira cómica, de estas que salen en periódicos. Entonces salía Olaf, que era un vikingo, que tenía su barco, que había una tempestad y el barco se iba al garete y él estaba agarrado a un madero, en medio de la tempestad, a la noche. Entonces gritaba al cielo: "Why me? ¿Por qué yo?". Y del cielo se oía una voz que decía: "Why not?". ¿Por qué no? ¿No? Pues esta idea es muy... Y esta es una cita: en la naturaleza todo es útil y todo es bello porque está vivo. La belleza no acude a la llamada de las leyes, llega sin anunciarse y crece a los pies de los valientes y los nobles. Esta es la conexión que establece Emerson entre ética y estética. Lo repito: la belleza no acude a la llamada de las leyes, no hay leyes para la belleza, ¿vale? Como tampoco hay leyes para el universo. Es la vida misma la que va generando leyes. Pero no son leyes porque son pasajeras, son hábitos, hábitos vitales. ¿Vale? Esto es una idea muy importante. Yo como físico creo que no hay leyes universales de la física. Hay hábitos de seres vivos que siguen cierto orden, que podríamos llamar leyes, pero son siempre leyes caducas, temporales. ¿Vale? Pero él dice: la belleza llega sin anunciarse y crece a los pies de los valientes y los nobles. Aquí establece, porque Emerson es un gran pagano, va a establecer una relación entre la nobleza de espíritu y la belleza. La virtud no es para Emerson la adhesión a un código moral, que sí que lo era para sus parroquianos, ni siquiera el hábito de obrar bien o cumplir los preceptos. La virtud es la capacidad de sintonizar con la armonía cósmica. La virtud es la capacidad de sintonizar con la armonía cósmica, ¿vale? La capacidad de congeniar con el universo, ¿vale? De ser cómplice con todo esto que nos ocurre. No reaccionar diciendo: no, esto me ocurre porque No, ser cómplice. Toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda muerte un suicidio, toda humillación una penitencia. Esa misma complicidad de la que hablaba Borges. Los bardos son los amigos de la virtud. El tiempo y el espacio no son sino medidas inversas de la fuerza del alma. El tiempo y el espacio, fijaros que en el kantismo, bueno, a entrar aquí en la filosofía kantiana sería un poco árido, pero los juicios sintéticos a priori son el espacio y el tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí todo se ajusta a esos a priori kantianos. Pues aquí es al revés. El espacio y el tiempo es lo que restringe, son lo que ata al alma, ¿vale? Nosotros tenemos esta idea de que el tiempo lo miden los relojes. Esta idea fue desmentida por Bergson. Henri Bergson, un filósofo francés, decía: el tiempo real no es el tiempo que miden los relojes miden otros relojes. El tiempo real es el tiempo interno, es la duración interna, ¿no? Esta idea de cuando vamos de excursión en coche, por ejemplo, a la montaña, siempre el viaje de ida, sobre todo si es un lugar que nunca hemos ido, el viaje de ida siempre es más largo que el de vuelta. Mentalmente es más largo. O cuando uno fuma hachís, el tiempo se estira y puede distinguir las diferentes voces de una fuga de Bach, ¿no? Puede oírlas por separado porque el tiempo se estira. Pues Bergson dice: no, el tiempo real es ese. El otro, aunque nosotros fuéramos en el coche a esa excursión
y el viaje de ida se nos hiciera más largo, y aunque cronometráramos fuera, realmente el viaje de ida ha sido más largo, porque es el tiempo de la vida, ¿vale? No sometes la vida al reloj, sino el reloj a la vida, ¿no? Esta es una idea fundamental. La naturaleza es un escenario que se adapta por igual a una pieza cómica o dramática. La naturaleza puede ser cómica o dramática, puede ser alegre o trágica. ¿En función de qué? En función de cómo la miremos. Él ha dicho antes, la naturaleza es el espejo del alma. No vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Pero entonces no hay realidad. Sí, la realidad, y esto ya estoy entrando en mi forma de ver este dilema, la realidad sería la integral de todas las visiones de todos los seres vivos, en un universo acéntrico, en un universo que no tiene centro o que tiene muchos centros. Cada ser vivo es el centro del universo. Y la integral, esto es una idea muy budista, es el pluralismo budista, la integral de todas esas visiones del mundo es lo que hace que el mundo vaya en una dirección o vaya en otra. Y esa es la objetividad cósmica. Por eso es muy importante en épocas de crisis, hemos salido de una crisis, hemos entrado en otra, es muy importante nuestra actitud mental ante la crisis. Porque la integral de todas nuestras mentes va a decidir el destino del mundo. Y si todos pensamos que nos vamos al carajo, o que Putin va a tirar la bomba será arrojada y nos iremos efectivamente al carajo. Es decir, que la temperatura mental de la población va a decidir, el estado de la mente, ¿vale?, va a decidir el destino del mundo. Esto es una idea muy budista. En el budismo, digamos, los diferentes ámbitos cósmicos se articulan por la mente de los seres que viven en ellos. No se trata de habitáculos, no. Ellos crean esos habitáculos. Los propios seres crean el habitáculo. Esto es una idea también que tiene Bruno Latour respecto a las especies y lo vivo, ¿no? La vida no se adapta a un entorno, crea su propio entorno. Por eso el darwinismo es falso. No se trata de adaptarse a un entorno, no. La propia vida se va haciendo su entorno, ¿vale? Esta es una idea fundamental. El fitoplancton hace un entorno oxigenado, ¿vale? La termita, bueno, Latour pone muchos ejemplos. La vida se va adaptando, ¿vale? Esta es una idea budista fundamental, ¿vale? Con lo cual es el estado de nuestras mentes lo que va a decidir el destino del mundo, no la gravedad o formas impersonales o las explosiones de agujeros negros, no, nuestras mentes. Porque todos esos fenómenos físicos son, en cierto sentido, expresiones mentales. ¿Vale? El ojo es el mejor artista, dice Emerson. Por eso, él va a profundizar, y parece que está hablando de mindfulness, en una ética de la atención. Bueno, ¿a qué prestamos atención? Cuando prestamos atención a cosas vivas, nos llenamos de vida. Cuando prestamos atención a la negritud, nos llenamos de oscuridad. La vida son círculos. Esto lo dice Emerson en un ensayo maravilloso que se llama Círculos. El ojo es el primer círculo. El horizonte que forma, el segundo. Fijaros que ya viene, el punto de partida es el ojo, es la visión, es la percepción. El ojo es un círculo y el horizonte que forma ya es el segundo círculo. Por todos lados hay círculos. El círculo es el emblema supremo de la naturaleza. El círculo hermenéutico es el más decisivo para el pensamiento. Podemos ir del todo a las partes o de las partes al todo, pero sin recorrer ambos caminos, cualquier interpretación que hagamos quedará tuerta, sin perspectiva. El círculo hermenéutico es fundamental y hay que recorrerlo de las partes al todo y del todo a las partes. Yo explico a mis alumnos el círculo hermenéutico con un chiste de Jaimito. Va a clase y le dicen, bueno, para mañana vais a tener una redacción con la frase madre solo hay una. Y entonces llega el día siguiente, a ver, Manolito, tu redacción. Estábamos yendo de excursión, entonces me caí, iba a caerme por un precipicio y mi madre me agarró y me salvó porque madre solo hay una. Ah, muy bien. A ver, Pepito, tu redacción. Estaba en casa y me corté y mi madre vino y me curó porque madre solo hay una. Fantástico. A ver, Jaimito, tu
su reacción. Estaba en casa y mi madre me dijo, Jaimito, vete a por las zapatillas. Y aquí a su habitación, miré debajo de la cama y dije, madre, solo hay una. ¿Vale? Podemos entender el chiste porque podemos ir del todo a las partes y de las partes al todo. Eso es el círculo del milagro. Y cualquier comprensión de la realidad exige ir de las partes al todo y del todo a las partes. Es lo que yo llamo la gravedad inversa. Es decir, tiene que ser inductiva y tiene que ser deductiva. Esto lo explicó muy bien Whitehead. Nosotros vivimos en una sociedad donde la visión del mundo, la visión del cosmos es inductiva, de las partes al todo. Y se nos explica la evolución cósmica de las partes al todo. Big Bang, radiación, hidrógeno, una complejidad cada vez mayor y de la base hasta el cerebro humano, que es lo más complejo que conocemos. Esa es la cosmología moderna. Pero hay que explicarla también deductivamente, que es como hace la India, de lo complejo a lo simple. Podemos ir de lo simple a lo complejo, que es lo que hacemos los occidentales, o ir de lo complejo a lo simple. Mi propuesta es que hay que hacer los dos recorridos, de lo complejo a lo simple y de lo simple a lo complejo. ¿De acuerdo? Deductiva e inductiva. Tagore. Consideremos la flor. Para el poeta es objeto de inspiración. Para el botánico, un eslabón más en el entramado vegetal. Tanto la abeja como el poeta sienten su magnetismo. Pero mientras la primera responde a las exigencias de la necesidad, la abeja, el poeta lo hace a las de la contemplación. El botánico nos dirá que, por delicada que sea la flor, está destinada a un duro servicio. Su forma y su color forman parte del trabajo. Cita, habrá de dar su fruto, de otro modo, la continuidad de la vida de la planta quedará interrumpida y la tierra se transformará en un desierto. Desde la perspectiva científica, tanto botánica como física o química, la necesidad parece ser el único factor de la naturaleza. El capullo se transforma en flor, la flor en fruto, el fruto en semilla, la semilla en una nueva planta. Un proceso que asegura la corriente de la vida, la marcha y la continuidad ininterrumpida de eso que llamamos naturaleza. La gran fábrica de la naturaleza trabaja sin descanso. Si surge algún obstáculo, si por alguna razón la flor no cumple su misión, la vida futura quedará comprometida. La linda flor, ataviada y perfumada, no es sino un artesano laborioso que se afana, con el agua y el sol, por rendir cuenta cierta de sus labores, sin tiempo para solazarse en alegres esparcimientos. ¿Vale? Estética y ética. Pero cuando esa misma flor cae bajo la mirada del poeta, o del pintor, o del paseante, o del filósofo contemplativo, pierde momentáneamente su industriosa ocupación y queda detenida en la eternidad del instante, la conciencia. ¿Vale? Proceso, naturaleza, conciencia, eternidad del instante. Entonces se vislumbra la gravedad inversa, el magnetismo del deseo y la percepción, un descubrimiento esencial y sereno que ironiza tanto el deseo como la necesidad, pues la serenidad, como apunta Ortega, es el atributo esencial de lo humano. Cuando se pierde, decimos que la persona está fuera de sí y rebrota en ella el animal, esclavo de su contorno, Darwin. Liberarse de ese servilismo, dejar de ser un autómata que el contorno moviliza mecánicamente, ensimismarse, es el privilegio y el honor de nuestra especie. Esto es Ortega, esto es una cita de Ortega, la vuelvo a leer. Liberarse de ese servilismo, dejar de ser un atributo que el contorno moviliza mecánicamente, esto es el darwinismo, ensimismarse es el privilegio y el honor de nuestra especie. ¿Vale? Ortega da en el clavo, porque Ortega es un antirracionalista y se da cuenta del disparate en el que nos hemos metido desde Descartes. No sabe por dónde salir, porque él no encuentra, no logra articular en un sistema filosófico todas estas ideas, pero como es un gran filósofo, intuitivamente ve dónde está la flaqueza de nuestro mundo. Hoy tendemos a considerar la flor y la naturaleza en general
como ese reino de pura necesidad, ¿vale? Es el universo frío de la cosmología moderna, ¿vale? Físico, donde no hay sujetos. El sujeto es un azar, podrían haber ocurrido. La conciencia es un epifenómeno del cerebro. Nos molesta. En los modelos cosmológicos modernos la conciencia es un incordio. Se llama, de hecho, the hard problem of consciousness, el problema difícil de la conciencia. No saben dónde colocarla, ¿vale? Yo siempre digo que es un invitado tardío e inesperado y desagradable a la fiesta de la evolución, cuando es lo más valioso que tenemos, la conciencia. Hoy tendemos a considerar la flor y la naturaleza en general como ese reino de pura necesidad, cruel, despiadado, que sigue la lógica del pez. Este es un término sánscrito, matsya nyaya, la lógica del pez. El pez grande se come al chico. La competitividad, el azar, las pequeñas variaciones fortuitas. Eso es Darwin, ¿no? Competitividad y pequeñas variaciones fortuitas. Donde el grande se come al chico. Una maquinaria fría e indiferente que nada sabe y nada quiere saber del cálido corazón del poeta. Pero esa visión es una visión sesgada, reducida, provinciana. La belleza de la flor es su prerrogativa para hacer libres a quienes la contemplan. Esto es pura filosofía india. La belleza de la flor es su prerrogativa para hacer libres a quienes la contemplan. Suspende el impulso implacable de lo natural, lo deja en vilo, toma distancias. De ahí que Novalis dijera que el hombre es el único animal que vive al mismo tiempo dentro y fuera de la naturaleza. Vivimos dentro y fuera de la naturaleza. En la India dirían, somos prakriti, somos naturaleza, somos proceso, pero también somos purusha, somos conciencia. La conciencia está fuera de la naturaleza, ¿vale? Somos las dos cosas. Cualquier visión de la realidad que se cargue a una de las dos es una visión simplista, es una visión reduccionista y es una visión que al fin y a la postre nos va a hacer desgraciados. Muchas gracias.